Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dominguito por la mañana, 9:05, 23 de noviembre, Javier Gato de Toscano y yo aquí, con cara de dormilones, pero bueno, Sí. yo llevo un ratito ya levantado. Javi, ¿cómo estás? ¿Tú que eres más nocturno, más gato nocturno que yo? ¿Cómo está la Mm, a cosa? ver, yo me levanto bastante temprano, pero claro, los domingos no. Los domingos despertarse antes de las 10 o 10 y pico, un crimen. Pero bueno, Pues se aquí hace estamos lo que nosotros. sea. Criminales nosotros. Bueno, Ya ves. es criminal un poquito, pero yo es que no puedo estar más en la cama y yo, gracias a ti por estar aquí una horita antes, ¿vale? Que me Vale. alegro de conocerte, ya hemos estado hablando por redes, nos hemos ido conociendo. Javier Gato de Toscano, que viene de parte de un amigo, que es Andy, Juan Andrés Moya Montañez, y me Ujú. presenta gente fantástica como Javier, que viene hoy a hablarnos de poesía, que es un tema que nosotros aquí tratamos habitualmente, pero bueno, él habla un poquito más de su poesía, de su concepto de cómo ve la poesía, porque Ujú. Javier nació en Sevilla en el año 1987, años 80, finales de los 80, y es una de las voces más singulares y me atrevería a decir que arriesgada de la poesía española contemporánea, desde los años 2020, 2010, 2020 para aquí, porque él escribe incluso desde muy joven. Él es licenciado en Filología Hispánica, ha Ujú. publicado ya 5 poemarios que trazan un arco vital desde la nocturnidad underground hasta la luz de ahora de la conversión espiritual que él ha tenido. Y en esta conversión Javier, pues bueno, ha ido mejorando su estilo y él y yo hablaremos sobre esa relación que tiene tan íntima con la escritura y ciertos fantasmas creativos. Y Javier Gato de Toscano, no os lo perdáis porque es autor de Diario de un gato nocturno, de Cangrejo Pistolero, en el año 2009, 72 demonios, también de la editorial Cangrejo Pistolero, 2012, Licisca, Isla de Sítola, 2016, Flechas contra el Fuego, Huerga y Fierro en 2016 también, y Conversión de la Estatua de Sal de la isla de Siltolat, 2023. También realizó la edición crítica de Delirium Tremens de Pedro Barrantes en Cangrejo Pistolero en 2014. Javier, un Sí. currículum importante, ¿no? No sé, yo no. A ver, yo empecé muy pronto, muy joven, con 20, 21 años yo empecé en esto, pero claro, no sé, tampoco lo veo muy importante. No sé, me imagino que habrá gente. Bueno, también te digo, en cuanto a libros, de gente de mi generación, o sea, de los nacidos entre el 81 y el 95, yo creo que no hay nadie tan prolífico aparte de Luna Miré. O sea, los demás pues habrán publicado 2 libros, uno, 4. Bueno, no, perdón, Berta García Faé también ha escrito bastante, sí, pero no, sí, sí, Berta García Faé los 5 libros los tiene seguro o más, vamos. Pero sí, en ese aspecto sí, ahora en el aspecto aparte de escribir, de otro tipo de méritos, por desgracia, tengo poco. Se me cortaron cuando dejé el mundo de la literatura en 2016 y luego cuando he vuelto en 2023 no, ya perdió la silla. Bueno, pero estamos aquí para hablar del terreno literario. Y en el terreno literario, pues tú tienes ya 5 obras publicadas. Tú tienes 38 años, 37, 38 años, no está 38, nada sí. mal. No está nada Mm. mal. 5 obras, 5 poemarios, como 5 castillos que tienes ahí, porque tu poesía también es bastante profunda. Bueno, vamos, sí, a lo mejor queda un poco como pretencioso decir, uy, mi poesía es muy profunda, porque, pero es que es profunda, pero sí, es que hay que decirlo. Es profunda en el sentido de que, o sea, yo no profundo no soy en mi vida diaria, ¿no? Nada más que se me está viendo, ¿no? Yo sé, hablo de una forma muy pedestre pero sí es verdad que a partir de cierto momento a mí me deja de interesar confesionalismo, que veo que hoy en día vuelve muchísimo. Tampoco es que lea mucho de cosas de hoy en día, pero cuando de vez en cuando, no sé, por redes sociales, me sale de pronto poemas de gente que está escribiendo ahora mismo, veo que vuelve un poco la poesía de la experiencia, ¿no? A escribir anécdotas que a nadie le importan en un lenguaje de la calle.
Entonces, bueno, yo es que empecé así precisamente, menos mi primer libro era así y a partir del segundo, o sea, al año siguiente de haber salido el libro, ya me pongo a escribir en otro estilo. Yo abandono el confesionalismo y me pongo a escribir una poesía meditativa, reflexiva, pero claro, no meditativa y reflexiva como se llama poesía meditativa y reflexiva la poesía de, yo qué sé, de Sánchez Rosillo, que es una poesía de Ujú, meditar sobre los árboles que estás viendo por el balcón, o cómo la luna, ujú. perdón, la luz del sol se refleja en un vaso, ¿no? Son meditaciones más profundas, vamos a decir, y más Pues claro, culturalistas. sí, 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 pero bueno, que maneja un vocabulario. Yo te veo un tío cultivado y, bueno, tu carrera, digámoslo así, no tanto profesional, ¿no? Que también, pero formativa. Eres licenciado en Filología Hispánica, te has Ujú. empapado de clásicos, te has empapado de modernos y se nota en tu poesía. A ver, yo ayer estuve explorando un poquito tu poesía y te hice llegar un poema que a mí me dejó, como se suele decir, así, un poquito, pues, abrumado de decir, bueno, yo no sería capaz de escribir esto. Muchas Yo soy más de gracias. prosa, pero yo de la poesía, pues soy bastante sencillito, ¿no? Digámoslo así. Y yo quiero Ujú. leer este poema, Naverius, que Sí, dice lo siguiente, ¿no? Después, por favor, me leerás tú algunas de tus obras que tienes ahí, que sí, mostraremos. sin problema. Quiero Ujú. leer yo este poema porque lo vi en uno de los blogs que se llama Trian Arts, que tienes tú aquí, te han puesto Javier Gato, Naverius, y te han puesto aquí tu poema, y dice, Sí, al fondo se vislumbra un hombre que aúlla polillas calcinadas, disolviéndose en coletazos de gusanos, aplasta su cuerpo desmedida cabeza de piedra monolítica. Pero el ídolo nunca habla, ni sonríe, ni besa, ni llora. Solo esa piedra bebe gaviotas, que rompen el aire con grises plumas, en busca de auxilio. Solo implanta la muerte y el llanto céreo. Hombre, aquí hay un despliegue literario importante. sí, bueno, me estoy dando cuenta, ahora que porque lo estaba leyendo aquí en el libro original y Ujú. veo que en Trianarts han quitado dos versos que había en el poema. Yo no sé si es porque la mujer los quitó, porque me extraña que lo haga, o si es que yo en aquel momento dije, ay, mira, estos dos versos quítalos, que no me acuerdo porque ese blog, a ese blog lo subió eso como hace, yo qué sé, 10 o 10 y tantos años. Sí, sí, Seguramente sí, sería yo sí. mismo que le diría, mira, estos dos versos quítalos, no me gustan, y ahora sí ¿Y me gustan. tú quieres leer eso? Léelo tú, por favor. Lee tú el poema completo, léeme, enseña si puede ser la portada más cerquita de Ah, la... sí, claro, por supuesto, que Porque estoy la muy portada está alejado. muy bien. Sí, 72 demonios, que es el sí. poemario. Léeme la sinopsis y después ese poema en cuestión, por favor. La sinopsis de que del poemario. Sí, ¿tiene alguna sinopsis? ¿Por qué esa colección de Ah, poemas? bueno, pero eso no hace falta que yo lo lea, eso te lo digo yo, de qué va el poemario. Venga, perfecto, pues dímelo, dímelo. Vale, vale. Pues, a ver, 72 demonios es el segundo libro que yo escribo. Yo lo escribí entre 2009 y 2010 y en 2012 es cuando lo publica Cangreo Pistolero. Ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Que este libro, como el anterior, es también muy confesional. O sea, yo tengo los primeros tres libros, son muy confesionalistas. Lo que pasa es que, claro, uno lee eso y dice eso de que de confesional tiene. Porque, claro, estamos acostumbrados a que todo nos lo den migado y con la cuchara, ¿no? Entonces, que se entienda todo perfectamente. Claro, eso, pues, mm, mm, eso destruye eh, toda la gracia de la poesía, si se hace así, ¿no? O sea, si yo para hablar de mi vida te cuento sea, si para contarte de que voy por la calle te digo voy por la calle, no estoy haciendo poesía, contrariamente a lo que decía Antonio Machado, ¿no? Decía Antonio Machado, por favor, escriba usted en poesía los acontecimientos, no sé qué, que acontecen en las rúas, y dice, lo que pasa en la calle. Pues no, o sea, Antonio Machado, pues, es un horror de poeta, ¿no? Una cosa
nauseabunda de poeta, sobre todo en cuanto a sus ideas poéticas, ¿no? Es una cosa, vamos, deleznable. Porque es que obviamente hablar como en la calle no es hacer poesía, ni hacer literatura en general, porque la literatura se define por un lenguaje desviado de la norma lingüística y por la ficcionalidad. Entonces, ¿esto por qué lo estoy contando yo? Ah, vale, porque lo estoy contando yo porque, aunque parezca que este libro no es autoficcional, porque es así muy rimbombante, sí lo es, ¿no? O sea, que no es autobiográfico, sí lo es. Porque cuando acaba, o sea, yo en 2009 salgo de una relación en la que yo fui maltratado, vamos a decirlo claramente, y ya está, no hay que añadirle más. Entonces, claro, en ese momento, pues yo escribo este poemario en el que tiene dos partes. Hay una parte en la que se está hablando, todo gira en torno a el imaginario del ángel caído, ¿no? La divina, el infierno de Dante, los cuadros del Bosco, ¿no? Entonces, esa caída, el yo lírico es un ángel que cae de la gloria, es decir, una, una persona que ha roto su relación y entonces acaba y esa persona que era su mundo, es como el paraíso del que ha sido expulsado. El paraíso perdido de Milton, que se me olvidó antes de decir la referencia. Eso es la primera parte. La segunda parte del libro, en la segunda parte del libro, el yo da la voz a una multivoz, decía Carlos Hahn en el epílogo de este libro, una multivoz punzante. Entonces, la voz del yo lírico se pasa a otras voces que van a hablar de el mundo como infierno, ¿no? O sea, cuando Lucifer cae por fin al mundo, eso se ve en el paraíso perdido de John Milton. En el paraíso perdido de John Milton, Lucifer no cae al infierno, cae aquí. O sea, porque es una cosa que la gente no dice, ¿no? Además, la Biblia lo dice claramente, ¿no? O sea, el diablo, el infierno no lo pisará hasta el final de los días en que el dragón y la bestia se han mandado encerrar en el lago de azufre y fuego. Pero hasta que llegue ese día, ¿dónde está el diablo? ¿Dónde ha caído? Aquí, aquí. Entonces, se habla del mundo, de que verdaderamente el verdadero infierno es el mundo y los verdaderos demonios son los hombres. Ese es el sentido del libro. No se está hablando de demonios reales, ni de... No, no, se está hablando de que el mundo es el infierno, ¿no? Me he enrollado. Ujú. No, 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 pero está muy interesante porque has hablado del trasfondo del libro. Entonces ahora sí que me gustaría que leyeses el poema, por favor. Sí, sí, claro. Al fondo se vislumbra un hombre que aúlla polillas calcinadas, disolviéndose en coletazos de gusanos, aplasta su cuerpo, desmedida cabeza de piedra monolítica, pero el ídolo nunca habla, ni sonríe, ni besa, ni llora, solo apaga en su silencio el remolino de tifón. Solo esa piedra bebe gaviotas que rompen el aire con grises plumas en busca de auxilio. Solo implanta la muerte y el llanto féreo. Este poema no me gusta a mí mucho. Este poema es un poquito como de relleno, como paja. En esta sesión hay unos poemas buenísimos, pero Pues, este que te he leído es como ahí para pues rellenar. te parece leer uno que tú digas que es potente y que a ti te llena? Vale, vale. A ver, voy a buscarte porque los tengo como, pues claro, son 72 poemas escritos hace más de 10 años y yo ya no me acuerdo. Tengo que buscar aquí en la Ujú. lista de cuáles eran buenos y cuáles no. Mira, a ver si... No, no. Venga, voy a leer que yo creo que este es el de los primeros, por los que empieza la primera sección. Venga, sí, este es el segundo, creo. Venga. Ah, no, 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 te voy a leer el primero del todo, el primero con el que empieza el libro, vamos. Ahí, para adentro todo. La caída desde el nido de la golondrina es infinita y tan veloz como cientos de cipreses hirvientes. En el descenso, meteorito calcinado por 1000 puñales, no se puede oír
entre tanto remolino de voces y carcajadas macabras, el silencio tísico que impera en el túnel de púas. La sirena se astilla en chillidos al ser azotada con flagelos de culpa, con varas de desencanto, con colmillos de terrorífica soledad. Pero sí se puede ver, incluso al mediodía furioso, la pestífera bruma que asaeta soles enfermos, el vómito negro que flota en el vacío e impregna el cuerpo, desuella la garganta, humedece los ojos con veneno amarillento de alacranes. Gracias. Va a ver, este es mejor que el anterior, pero aún así tampoco me convence, pero claro, porque esto es un libro que yo escribí en 2010, ¿no? Y estamos en 2025. Vamos a O ir sea, progresando, no te preocupes. claro, Pero progresando. hombre, a ver, esto es un progreso comparado con el libro anterior, comparado con este, esto es un progreso que te caga, esto es un vuelo en cohete, ¿no? Frente a esto. Lo que pasa que, claro, Háblame del primero también. Háblame del primero. ¿Cómo es tu introducción en la poesía? ¿Cómo te ves tú ahora que has recorrido todo este camino y coges ese libro que me acabas de mostrar, que quiero que me lo enseñes un poquito más cerca de sí, cámara, me leas el claro, título, me digas de qué va ese diario de un gato nocturno como tú? Porque yo he visto por ahí a tu sí. gato negro. ¿Cómo se llama tu gato? Mi gato Francis se llama, sí. Francis. Pues aquí Un están los nombre dos. muy, muy cercano. Diario de Sí. un gato negro. Esa incursión tuya en la poesía, cuando eres Ujú. jovencito, veintipocos años dicho, ¿no? Sí, porque yo soy del 87, entonces pues sí, yo tendría, cuando empecé yo en todo esto, tendría 20 años y cuando sale el libro yo tenía unos 21, 22, sí, sí. ¿Cómo se escribe poesía con 22 años? Se publica. Hay que ser valiente, ¿no? No, valiente no es que tenía una suerte enorme, tiene que bajar, tiene que bajar Dios, porque claro, el mundo de la poesía no es cuestión de valentía, es cuestión de o de mucha suerte o de ser una persona muy astuta, que sabe ser hipócrita, sabe ser aduladora. Yo para eso no sirvo, yo soy muy claro, muy transparente y nada de diplomático. Lo que pasa que, bueno, vino así, ¿no? Esto lo cuento yo muchas veces, ¿no? Fue de casualidad, fue como en la movida madrileña que había mucha gente que tocaba y estaba en grupos y había ido al conservatorio ni saber ni rasguear una guitarra, simplemente iban por el rastro de Madrid. En aquel momento en España, gente moderna, había tres en toda España, entonces claro, se reconocían por las pintas y decían, oye, ¿tú sabes tocar? Yo no, yo que voy a saber tocar, anda, venga, coge el bajo y súbete ahí. Pues yo lo mismo, ¿no? Yo no había leído poesía en mi vida. Yo desde los 18 años escribía en un blog que yo tenía relatos breves, pero yo narrativa sí, algo, pero yo de poesía nada. Yo los únicos poemas que había leído eran los típicos poemas de Becky y Rosalia de Castro que hay en el libro de lengua del instituto. Ya está, yo no sabía nada. Entonces, por una amiga en común que tenía yo con otro amigo que escribía poesía, me entero de que está viendo unos recitales de poesía en Sevilla, que eran las noches del Cangrejo. Antes de eso, recitales de poesía no había, o al menos no con la resonancia que tuvo el Cangrejo Pistolero y que luego no la ha vuelto a tener nadie en Sevilla, ¿no? Eh, Puede que hubiera en Sevilla antes cosas, pero vamos, a mí lo que me dicen, o lo que a mí me decían con 18 años, yo cuando con 18 19 años preguntaba, ¿y en Sevilla en el recital de poesía? Me decían, mira, en Sevilla lo único que hay es las noches del baratillo, que las noches del baratillo es una gente sentada en una mesa, así muy seria, una mesa redonda, todo allí sentado, contra de chaqueta, y leyendo poemas de ay mi virgen, ay mi gran poder, ay mi girarda, ay mi geranio en los balcones. Vamos, una ranciedad y una casposidad que te muere.
Eso era lo único que había antes. Entonces, claro, de pronto llega Cangrejo Pistolero, Las noches del cangrejo, y es que eso revoluciona Sevilla y luego revoluciona más adelante Andalucía y España. Esto está todo muy borrado, para empezar, porque el mismo Antonio García Villarán, yo no sé por qué motivo, él ha renegado de su pasado y lo ha borrado. De hecho, tú intentas buscar cosas de quién era Antonio García Villarán antes de Lamparte, que era, aparte de un artista plástico, era un poeta, un gestor cultural, un editor, tal, y está todo borrado, creo que de su mano incluso. Yo no entiendo por qué, porque, oye, pero también eso está borrado porque hay mucha gente que no le conviene. Porque hay mucha gente que eso le hizo pupa, porque le hizo mucha sombra. Y entonces conviene meter eso debajo de la alfombra. Para que ahora los niños nuevos que vengan, o sea, en 2020 y tanto por ahí, me acuerdo que para la revista Mercurio escribió un artículo sobre la poesía en los últimos 40 años. Le escribió un impresentable, que no es que sea joven, tendrá pues 4 años menos que yo, y ahora se pone a hacer una historia de la poesía española de los 80 para hoy, y es que no menciona ni a una sola persona de la revuelta sureña. ¿Eso porque por ignorancia? No, porque hay una campaña activa para borrar y esconder debajo de la alfombra, borrarnos y escondernos debajo de la alfombra a una gente que si brilláramos, ellos quedarían en la nada, porque son nada, son de una mediocridad apabullante. Entonces, ¿por qué te estoy contando esto? Porque ¿cómo escribí este libro? Vale. Eh, perdona. Yo este libro, yo de pronto por casualidad aparezco en estos recitales, y entonces cuando aparezco en estos recitales, eh, ya aparezco como amigo de esta chica que escribía poesía, pero claro, después de un año yendo allí todos los días, ya mis amigos de Antonio y de Nuria Mezquita, y me dijeron, pero vamos a ver, con los personajes que tú eres, ¿cómo que tú no vas cómo que tú no escribes poesía? Que no, que yo no escribo poesía. Anda ya, en 15 días tienes 20 minutos en el escenario para hacer lo que te dé la gana. Y claro, ya me obligaron a escribir, ¿no? Por supuesto, los primeros fue una porquería. Yo lo que hice fue coger los relatos que ella tenía en el blog y darle a intro sin criterio ninguno para que parecieran versos, que soy mucha gente que lo hace hoy en día, ¿no? O sea, hay gente que es, me levanto, intro. Me hago 2 huevos fritos, intro. Y entonces me acuerdo, intro, de ti. Y digo, ¿qué mierda es eso? Es que tú has cogido un cuento y le has dado a intro, ¿no? Sin criterio ninguno. Bueno, pues eso lo hacía yo. ¿Vale? con 20, con 18, 19 años. ¿Qué pasa? Aún así eso gustó. Yo no sé por qué, pero gustó. Entonces Antonio y Nuria me empezaron cada vez a decir más bolos, ¿no? Venga, la semana que viene en este bolo y la semana que viene en este. Cada vez esos bolos eran obviamente para leer poesía que me obligaba yo a escribir. Cuando ya tuve unos 48 o 50 poemas, ya me dijo Antonio, mira, Javier Gato tiene que tener su libro. Es imposible que tú sigas haciendo estos bolos y estos espectáculos y no tengas el libro. Y me lo sacó. Claro, esto es una cosa que es un poco que ha bajado, o sea, se te ha parecido Dios, ¿no? Porque claro, cuánta gente hay que lleva desde los 9 años metida en la biblioteca leyendo a Aleixandre, a Jim Ferrer y a Cetina y a no sé quién, y escribiendo poemas con la ilusión de que algún día alguien les haga la caridad de darles un premio, y se come los mocos toda su vida. Y ahora llego yo, que no había leído ni un poema en mi vida, que vengo de un polígono, de un aste, de una rave, totalmente advenedizo, y llego, me siento, hago así y me publican un libro. Pues claro, eso hizo un daño que te muere. A mí me pasaba como la Veneno, que dice, yo no busqué la fama vino en busca mía. Yo lo mismo, o sea, yo no fui por las editoriales o chupándole el culo a la gente o, ay, me encanta tu poema, like, corazón. No, 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 yo no, a mí me lo dieron todo. Pero claro, eso es uno de los motivos por los que a mí, aún a día de hoy, hay mucha gente que no me lo puede ver, porque no perdona que ellos tuvieron que estar 20 años en su casa partiéndose los cuernos, y yo ahora llego sin intención de nada y sin interesarme una mierda la poesía en aquel instante, y hago así y me lo dan todo. Eso hay gente que aún a día de hoy no lo perdona. Bueno, pero hay que tener arte, ¿no? Hombre, a ver, yo qué sé, en aquel momento yo arte no, bueno, a ver, arte de talento Hombre, de escritura no tenía, luego ya lo desarrollé,
Pero yo Pero en por lo aquel que tú me momento... estás contando, arte como persona, digo, hay que tener desparpajo, Ah, bueno, hay ah, que no, subirse claro. arte andaluz, coño. Hay que subirse al escenario, tener desparpajo, presentarse delante de la gente, defender tu texto y decir, a ver, tal y como me lo estás contando, tú al final tienes el valor, aunque no queramos llamarlo valentía, de subirte a un escenario, de que te lancen un guante, de tú decir, allá voy, te sube, recitas y la gente, pues al final gustas y Ujú. sigues llenando, digámoslo así, eres un reclamo de ese local en el cual recitas, la gente va y al final esa persona decide hacerte un poemario. Bueno, pues ole tu huevo, ¿no? Bueno, sí, vamos, en ese aspecto también te digo que nosotros en ese momento, otro de los motivos por los que se nos quiere borrar de la historia de la poesía, cuando realmente la hemos marcado, la historia de la poesía en este país, es porque, claro, como te he dicho, si se llega a la gente entera de que nosotros hemos existido, toda la gente que está ahora mismo aquí en el mundo del poético queda muy ninguneada en comparación con nosotros, porque nosotros hacíamos poesía escénica. O sea, nosotros no hacíamos el típico recital que hay tres personas muy señoreadas, sentadas todas así en una mesa lineal. Y ahora, bueno, aquí está Juan Martínez, nacido en el 87, estudió poesía hispana, filología hispánica, ha escrito estos libros, ta, y ahora la gente allí muy seria, muy comedida, muy delicada. Nosotros hacíamos el cabaret. De hecho, nosotros nuestros recitales eran en bares, con gente bebiendo, fumando, haciendo ruido, tal, y ahora aparecían Antonio y Nuria en el escenario. Buenas noches, están las noches del cangrejo, tal y cual, esto, y ahora viene no sé quién soltando chistes, bromas, impertinencia. Y ahora con todos ustedes, Javier Gato. Y era así, ¿no? No era Periquita de Un los Palotes. espectáculo, ¿no? Claro, era un espectáculo, un show. Entonces, ¿qué pasa? Que para eso te vale mucho. Porque eso es, ahora tú te tienes, ahora Javier Gato, o yo qué sé, Siracusa Bravo, y ahora tú te subes al escenario y claro, tú te tienes Y que, allí va Javier Gato, claro, y te decidido a tienes que subirse a comer, comerse el claro, mundo. sí, te tienes que comer el escenario. Entonces, ¿qué pasa? Que la típica niña delicadita, de voz de infrasonido, con el fularcito y los colores pastel, que está estudiando el máster de profesora de secundaria para ser profesora de lengua de instituto, pues muy bien peinadita y la perlita aquí, pues claro, ¿qué pasa? Que es que niñas así, que son el 80% de las, y niños, de ese tipo, que son el 80% de los poetas de este país, pues claro, para eso no valen, entonces son barridos. Entonces no conviene que la gente se entere de que existe una forma de hacer poesía que es esta, porque es una poesía muy polivalente para la que no vale nada todo el mundo, porque no basta con que tú escribas bien, es que también tienes que recitar bien, tienes que tener presencia en un escenario, te tienes que comer el escenario. Entonces, ¿cuánta gente hay que es que no sabe ni leer? Ya no es que no sepa hacer una performance, que no sepa, es que no sabe ni recitar. Claro, el mismo, me duele decirlo, pero el mismo Perallín Ferré, que es un poeta de los más grandes que ha habido en este país, pero Perallín Ferré es gangoso, o sea, parece del chiste de Arévalo. Perellín Ferré, tú no lo escuches leer porque vamos. Eso es una cosa que queda una compasión tremenda. Y como Perellín Ferré, te digo, un montón de gente, ¿no? Que, que escribirá muy bien, pero no sabe leer. Entonces, claro, yo desde mi punto de vista, pues claro, el poeta, y desde el punto de vista de todos los que hemos participado en esto, un poeta no es un escritor solamente. El poeta es escritor, recitador, todo esto, porque así lo ha sido desde el siglo VIII antes de Cristo. Esto de que el poeta es una persona que escribe cosas y las pone en un papel, es una cosa pues, del 19 para adelante, de bien entrado el 19 para adelante. Antes no, antes el que no supiera recitar y leer bien y performar en un lugar público, ese no era poeta. Será, pues bueno, no sé, prosista, un periodista. Es un nombre, ¿tiene un nombre, algún tipo de nombre el movimiento este que tú me estás hablando, de vosotros en concreto?
Este movimiento en general en Sevilla se llamó la Revuelta Sureña porque implicaba las Noches del Cangrejo, el Festival de Poesía de Sevilla llamado Perfo Poesía y la editorial Cangrejo Pistolero. También se llamó mucho la Perfopoesía. ¿Qué ocurre? Que yo prefiero hablar de poesía escénica porque hay mucha gente que hace esto pero no lo llama perfopoesía. O sea, yo creo que al final llegó como a haber un consenso, ¿no? Antonio y Nuria sacaron un libro de ensayos, un libro conjunto de artículos, en el que al final creo que se llegó al consenso de que se podía llamar perfopoesía. Pero, ¿qué pasa? Que hay cosas como la polipoesía, como el spoken word, como una serie de tendencias que se pueden considerar perfopoesía, pero ellos mismos no se llaman así. Entonces, bueno, quizá un término incluso aún más englobador de la perfopoesía es poesía escénica. Pero vamos, que esto no era solo en Sevilla, esto había en otros sitios, ¿no? Estaba Gonzalo Escarpa, que sigue en Madrid. Gonzalo Escarpa es, bueno, un monstruo de la naturaleza, ¿no? Como Lope, ¿no? O sea, un escándalo de poeta y de maestro de la poesía de este tipo. Pero ¿qué pasa? Que quitando a Gonzalo Escarpa, que ya desde antes que apareciéramos nosotros ya estaba haciendo esto, eh, hay una polémica, en esa época hubo una polémica muy grande sobre quién empezó la perfopoesía, si Gonzalo Escarpa o Antonio García Villarán. Ya que han pasado muchos años y ya ha terminado ese pique, yo puedo decir Gonzalo Escarpa. Lo que pasa es que, por lo que sea, Antonio García Villarán como que la extendió mucho más, ¿no? O sea, Gonzalo Escarpa fue el que creó esto, pero Gonzalo Escarpa, como es, digamos, un autor muy de culto, muy underground. De hecho, Gonzalo Escarpa pues, tiene muchos libros que son libros artesanales, ¿no? O sea, libros que se hacen, que son libros de arte, ¿no? Entonces, claro, pues esto difusión tiene poquísima. La difusión de esto, por desgracia, tiene en 5 calles de Madrid. Entonces, Antonio, siendo de provincia, de Sevilla, hizo que la perfopoesía por fin saliera en televisiones, en radios, en periódicos, que lo llenase todo, ¿no? ¿Y Muy por qué te bien, cuento esto? No me acuerdo. porque yo me quedo con el nombre de Revuelta Sureña, que me ha llamado Ah, bastante la atención. Y aparte de eso, hemos mencionado a Bécquer, has mencionado a Bécquer. Bécquer es un paisano tuyo, un paisano mío andaluz, sí, muy cerquita, sevillano. sí. Y yo quería que me dijeses un poco si tú ves alguna influencia tuya de Bécquer, que yo creo que sí, quizá, y si Bécquer te parecía un buen poeta. A mí Becker me parece muy buen poeta, obviamente. O sea, Becker es el comienzo de la modernidad, es el iniciador de la modernidad lírica. O sea, si en la poesía francesa, por ejemplo, el que inicia la modernidad lírica es Baudelaire, pues en España es Becker. ¿Qué ocurre? Que, claro, comparado con Baudelaire, pues Becker se queda en bragas, ¿no? Pero esto no es culpa de Becker, de que Becker no tuviera talento. Esto tiene que ver con el contexto social y de aquel momento, la España de la Restauración, no, de la Restauración, no, en la España isabelina, perdón, que es muy distinto, ¿no? La sociología literaria que hay en Francia que la que hay en España. Eso lo explica muy bien la profesora Marta Palenque en su libro El poeta y el burgués, que te explica por qué en 1850, mientras en Francia todos los poetas eran satánicos, eran drogadictos, en España los poetas escribían en revistas tipo Telva y tipo Marie Claire poemas para señoras rancias, ¿no? Para que los leyesen mientras estaban haciendo carcetas. ¿Vale? Pues ahí te explica por qué el poeta en España tiene que aliarse con la burguesía rancia y casposa, mientras que en Francia no, en Francia lo que hacen es rebelarse sistemáticamente contra ella. Sin embargo, esto no es culpa de Becker, esto no es que Becker, como no tenía talento, pues escribía ranciedades, que tampoco las escribía, ¿eh? O sea, las leyendas de Becker son una maravilla. Lo que pasa es que, claro, en las rimas comparadas con Baudelaire, pues claro, pues no hay color, ¿no? Sin embargo, pues eso no quita para que Becker sea un presimbolista, ¿no? Con él empieza el simbolismo, que es
el primer movimiento lírico moderno, realmente moderno, ¿no? Que a mí me gusta mucho. ¿Influencia en mi poesía? Pues no sé. Mm, tiene más influencia quizá en algunos poemas su teoría poética, pero su estilo poético, claro, en absoluto, ¿no? Porque claro, Becker es el comienzo de la modernidad lírica. Yo bebo no de eso, de ese post-romanticismo, yo bebo de cosas ya plenamente vanguardistas. Hasta que eso tuvo su origen en Becker. Muy bien. Sí, sí, vanguardistas que rompen con todo, básicamente. Es decir, porque tú usas básicamente criaturas mitológicas, usas también elementos bíblicos, elementos de la mitología, de la oscuridad, y se ve ahí una poesía no solo visceral, también se ve casi oscura y de castigo, ¿no? De dolor, ¿no? Sí, pero eso se ve sobre todo en en la trilogía primera, en los tres Ujú. primeros libros que escribí. Porque es que yo Pasemos al tercer libro ese de tu primera trilogía. Es decir, hemos hablado de los dos primeros. Háblame también del tercero, por favor. Vale, pues a ver, el tercero, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Es un libro en el que el Ligisca, yo estoy hablando aquí de mi tercer libro, mi segundo libro, como dando por hecho que la gente sabe de qué libro estoy hablando y a mí no me conocen ni en mi casa. Me tengo que acordar de decir los títulos. Eh, Ligisca, que es el tercer libro, es un poco más de lo mismo, ¿no? Yo hasta ese momento, a mí lo que me habían enseñado muy precariamente, porque claro, date cuenta de que yo, cuando llego al mundo de la poesía, yo formación literaria y competencia literaria no tengo ninguna. En narrativa sí, yo leía mucha novela, pero pues, en poesía yo no había, como te he dicho, yo no había leído poesía ninguna. Entonces yo la formación literaria que tuve no fue hasta que entré en filología, porque yo antes de entrar en filología hice año y medio de publicidad. Era simplemente ir a los bares y escuchar poetas. O sea, era como los juglares, una formación muy oral. eh, entonces, claro, yo no sabía cosas muy básicas como que se puede escribir poesía sin tener que hablar de tus sentimientos, ¿vale? Porque hay gente que se piensa, no, la poesía es hablar de mis sentimientos y de cómo me siento. No, 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 eso es muy básico. Eso es una poesía muy de charca, muy de poesía muy de la Tagliatella, pero la gran poesía, claro, y muy del primar, escribí de mis sentimientos y escribí de mi verdad, pero la gran poesía es toda mentira. O sea, como decía Pessoa, el poeta es un fingidor. Eh, la poesía no es hablar de lo que a ti te ha pasado en la vida, de que te ha dejado tu novio, eso no, eso es charca, porque a nadie nos importa ni tú ni tu novio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estas cosas ya las sé, quien no las sepa, pues se las estoy diciendo yo aquí, esas cosas no las sabía en aquel momento. Yo me creía que la poesía iba de eso. Entonces, los primeros tres libros, pues son muy de catarsis, son libros muy de hablar de mi dolor, de hablar del dolor, que era mucho en aquel momento, por cosas personales, por circunstancias mías personales. Entonces, el tercer libro sigue siendo así, sigue siendo un libro de hablar de cosas mías. Lo que pasa es que ¿qué ocurre? Que a partir del segundo y tercer libro yo ya no me pongo a hablar de los sentimientos de forma desnuda, ¿no? Y clara, sino que utilizo la técnica del correlato objetivo, tal y como la llama Eliot, ¿no? ¿Qué es el correlato objetivo? El correlato objetivo es, por ejemplo, poemas en los que aparentemente se está hablando de un cuadro, yo qué sé, Acteón devorado por los perros de Diana. Y se supone que el poema da la impresión de que parece que simplemente estás describiendo un cuadro, pero en verdad el poema no va de un cuadro. Porque a partir de eso que estás describiendo, indirectamente estás hablando de ti mismo. O sea, estás hablando de una estatua, de un paisaje, de un cuadro, de un no sé qué, para hablar de ti mismo en realidad, ¿no?
¿Por qué estás hablando de Acteón y no estás hablando de Dánae, o no estás hablando de Perseo, no estás hablando... ¿Por qué? Porque en realidad tú no me quieres contar esa historia por el hecho de contármela. Quieres hablarme de ti, ¿vale? Esa técnica se llama el correlato objetivo. Por eso en 72 demonios, que parezca que aquí se está hablando de, aunque cualquier persona básica que se lea el libro se cree que de lo que se está hablando en este libro es de demonios y de satanismo, en verdad no se está hablando de eso en absoluto. Se está hablando de que el poeta ha sido desechado después de una relación de malos tratos violentísima, y que ahora se encuentra totalmente privado de la gloria y privado de la felicidad para siempre y desesperado, y se encuentra, y para no tener que afrontar ese dolor, porque ese dolor llevaría a la muerte, lo que intenta es desviar ese dolor hablando del dolor de la sociedad, de personas de esa sociedad, ¿no? O por ejemplo, el Liquiska, de que es lo que estamos hablando, este tercer libro. En este tercer libro, que no lo he encontrado, no he encontrado ningún ejemplo por mi casa, no puedo enseñarte la portada. En este tercer libro, ¿de qué se está hablando? Pues se está hablando en verdad también de cosas personales, se está hablando de otra relación. Se está hablando de otra relación que se parece a la relación en la que se inspira el libro, ¿no? Que es la Muy de bien. Mesalina y Claudio. A ver, lo que se ve ahí es eso, ¿no? El desgarro, ¿no? Lo peor del ser humano, ¿no? Las miserias del ser humano, pero tú lo transformas en demonios, ¿no? Que sería un simbolismo de los demonios que llevamos dentro. Claro, exactamente, por supuesto. Y el Liquisca lo mismo, ¿no? El Liquisca, para quien investigue, el Liquisca es el apodo, o sea, el seudónimo que Mesalina se ponía para escapar de su palacio y bajar a la Subura, el barrio de la prostitución de Roma, para disfrazada de esclava que iba para entregarse a las plebes de Roma, para hacerse pasar por prostituta. ¿Esto por qué se está contando? Porque esto es History Channel y te voy a contar una historia, ¿no? A nadie le interesa que se vea History Channel, no, porque realmente al hablar de Mesalina te estoy hablando de mí. El poema no va de Mesalina, va de mí. Y esa es la forma inteligente de hacer, porque claro, la poesía nunca podrá ser objetiva es la narrativa. La poesía siempre va a ser subjetiva. O sea, si tú haces un poema objetivista, es decir, una descripción pura y dura de, a ver que no se ve la marca, esto, pues eso no es un poema, eso es un texto descriptivo, nunca será un texto lírico. Ahora bien, hay que hacerlo, como decía Lola Flores, con método. Claro, Qué grande, ¿no? Las flores. hombre, eso es maestra para todas las artes y todos los oficios en la vida. Para todo tiene una sabiduría. Entonces decía Lola Flores, con método. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo decir, te echo de menos, sin ti no puedo vivir, poesía carpetera de la Super Pop, de estos tipos poetas, de estos típicos poetas que los publican en Espasa Poesía, porque claro, no es lo mismo esa bazofia que habla de tus sentimientos, pero por medio de estas técnicas tan sutiles y tan elegantes de las que te estoy hablando. No es que no haya que hablar de los sentimientos, ¿no? Hay que hablar, pero con método. Muy bien. Y Licisca, Lycisca, Licisca, que es el nombre de tu tercer poemario, ¿qué significa? Sí, es de lo que estaba hablando antes, ¿no? Liquisca quiere decir, es un seudónimo, Liquisca es un helenismo que utilizaban los latinos, los romanos, que es como la loba. Entonces, claro, Mesalina abandonaba el palacio de noche con una esclava suya, las dos vestidas de esclava, para que no las descubrieran. Entonces bajaba al barrio de la prostitución de Roma, que era la Subura, y allí se vendía por 4 duros a centenares de hombres, con el nombre de Vale, vale. Liquisca. Por eso se Muy llama bien. el libro así. Perfecto. Pues es una historia para adentrarse en ella, desde luego, ¿eh? O sea, me gusta y me gusta cómo lo explicas, obviamente. Y luego pasamos a un nombre muy potente, porque claro,
te imaginas una batalla, ¿no? Te imaginas ahí un poco Gladiator, ¿no? De decir, flechas contra el fuego. Que flechas contra el fuego, estar asediado por el fuego. Eso es una manera ya muy simbólica, muy potente, muy visual de decir, ¿quién no le aterra morir quemado? ¿No? Entonces, en la guerra tú utilizas flechas, flechas contra el fuego. ¿Qué significa ese poemario para ti? Bueno, pues Flechas contra el Fuego es un libro que yo durante muchísimo tiempo no conté esto hasta que hace 2 años voy una vez a una charla que dio Berta García Faé aquí en Sevilla. Y entonces contó que es que ella tiene libros que son realmente como reescrituras, o sea, traducciones al verso de libros de otras personas. De hecho, los salmos fosforitos o algo así, creo que sí, los salmos fosforitos de Berta García Paez, creo vamos, ya lo dijo, ¿no? Es un libro de ella que es una versión de Trilce de César Vallejo. O sea, ya ha cogido César, por lo visto, yo no me leí el libro, pero parece ser que los salmos fosforitos han surgido porque ella se coge Trilce de César Vallejo y dice, a ver, Trilce 1, voy a hacer un cover, una versión de esto. Entonces, claro, cuando ella declaró eso, dijo, pero esto se puede decir y que la gente encima te aplauda, que no te diga que eres un ladrón, que eres un plagiador, que no tienes talento, que no tienes imaginación, que, que eres una mierda pinchar un palo, que por hacer esto te aplauden. Pues yo lo voy a decir a partir de ahora. Pues ahora yo siempre tengo como una vergüenza muy grande mm, aunque parezca que yo no tengo vergüenza, ¿no? Que se me ve así, pero yo tengo siempre mucha vergüenza de pensar que esto a la gente no le va a gustar, esto a la gente no le va a gustar, me refiero a los entendidos, ¿no? O sea, yo al público general a mí me da igual que a la gente no le guste, ¿no? O sea, que a mí que una persona que va al primar y va a ver cómo encienden las luces de Navidad el 8 de diciembre y se pone a bailar mientras han encendido las luces de Navidad, a mí no me interesa, a mí me da lo mismo que le guste o no. De hecho, ojalá no le guste, ¿no? Porque si a mí yo empezara a gustar la gente que va a la tagliatela, eso querría decir que soy un mierda escribiendo, ¿no? Pero a los entendidos yo siempre digo, como yo haga esto no les va a gustar, les va a parecer una mierda, no sé qué, no tengo siempre como esa cosa de tengo que gustar. Y claro, Berta García Faé en esa charla pues dijo que va, chiquillos, y esto es una técnica que hace no sé quién y no sé cuál, la poesía estadounidense que la he estudiado yo en la escuela, en la Universidad de Brown, en Yale, y digo, vale, pues nada. Entonces, Flechas contra el Fuego es lo mismo. O sea, Flechas contra el Fuego es un libro que consiste en reescribir poéticamente autores como McIntyre, Martha Nussbaum, esta mujer, ¿cómo es? La señora esta que escribió El gobierno de las emociones, que es un ensayo de ética, no me acuerdo, una filósofa española. Una filósofa española. Entonces, un libro de filosofía política, ¿vale? No de política, de hablar de el Sánchez, el Rajoy, no, eso es charca. Eso es una cosa como más elevada, ¿no? Es más de filosofía política, de hablar, de hacer reflexiones sobre lo comunitario. Entonces este libro es mucho más maduro porque a partir de este libro ya por fin se acaba ese marditismo de hablar del dolor, de lo que yo sufro, de no sé qué. No, a partir de ahora yo no voy a hablar de mí porque es que yo no intereso. O sea, voy a meditar, reflexionar sobre asuntos. En este caso, Flechas contra el Fuego, de los asuntos de los que se está hablando, es de cómo el ser humano, en concreto, o sea, cómo la ética pasa por la comunidad. O sea, toda ética tiene que estar sujeta al bien común. Por supuesto, un alegato en contra de, o sea, es una refutación del individualismo que existe hoy en día, ¿no? La sociedad hoy en día es individualista. Yo soy profundísimamente antiindividualista. O sea, el individualismo, eso de la libertad, ¿no? Cada vez que la gente saca la libertad, a mí se me seca la piel. No hay mayor monstruo que la libertad, como se entiende hoy en día. O sea, esa palabra no puedo ni oírla. Entonces, claro, pues ese libro
va de eso. ¿Y por qué se llama Flechas contra el fuego? Porque la flecha es un símbolo del aire, de la dirección, del pensamiento, el fuego que es la pasión, ¿vale? Entonces esta señora, que no me acuerdo cómo se llama, esta filósofa política, tiene un libro que se llama El gobierno de las emociones. Es un libro sobre cómo la ética debe consistir en refrenar pasiones como las del individualismo, el egoísmo y tal. Victoria Camps. Esta Victoria Camps. Entonces, si el fuego es la pasión, la ética es que nuestro pensamiento, nuestra razón, nuestra espada, nuestras flechas sitien al fuego. Los sitien de forma circular, círculo que es la comunidad, tal, en fin, no me enrollo. Muy bien. Y después ya viene tu último poemario, del que vamos a hablar ahora, que se llama Conversión de la estatua de sal. Que es un título potente, pero ya simbólico, que ya en sí es casi, contiene un poema, que no sé si algún título de este poemario se llamará así. No, es así se llama el título, no hay. Luego a lo largo del libro no hay más alusiones a esa estatua. Háblame de esa estatua. ¿Por qué esa estatua de sal? ¿Qué significa? ¿Y tienes algún poema que quieras leernos de este último poemario también? Para que vayamos el progreso desde esos inicios hasta ahora de Javier Gato. Vale, sí, sin problema. A ver, es muy interesante esto de la estatua de sal, porque claro, hay mucha gente que ha hecho reseñas y yo entiendo que esto una persona no lo saca por leerlo, ¿no? Porque claro, son cosas tan personales y tan autobiográficas que por muy buen crítico literario que tú seas, no lo sacas. Ni falta que hace, porque un crítico literario no tiene por qué, o sea, el crítico literario no es un traductor que te traduzca al cristiano el libro, ¿no? El crítico es un intérprete, o sea, no es un traductor, es una traducción e interpretación. Bueno, pues el crítico literario no es un traductor, es un intérprete. No se puede esperar que el crítico literario adivine con su bola de cristal y sus cartas todas y cada una de las cosas que pensaste cuando escribiste el poema. Para eso ya estoy yo que te lo cuento. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos críticos literarios hablan de la estatua de Sale, la mujer de Lot, que como quiso mirar a Sodoma de nuevo, a su pasado, mientras salía de Sodoma, se convirtió en estatua de sal y tal. Entonces, pues sí, obviamente, claro, la estatua de sal es la mujer de Lot. Pero en este caso, ¿por qué se habla de la estatua de sal que se ha convertido? O sea, ¿por qué es de sal? Aparte de porque lo pone en la Biblia, pero ¿por qué se escoge ese símbolo? Porque la sal es un polvo blanco, ¿no? Pues yo como la cocaína. Entonces, claro, en verdad el libro, y esto es una exclusiva que doy aquí, que nunca la he dado. Y aquí queremos exclusiva. Sí, o sea, ¿qué significa esto? Esto de la estatua de saque es como una conversión, sí, pero más específicamente aquí de lo que se está hablando, más que de una conversión religiosa, no sé qué, aquí se está hablando de una desintoxicación, porque la sale, pues, caí por la madrugada, como me huele a sal, eso se está hablando, ¿no? Entonces, la sal también es el resultado. Purifica, ¿no? La sal purifica, ¿no? Claro, la sal purifica porque además es un elemento puro que en la gran obra, cuando se mezclan el mercurio y el azufre, que son dos elementos opuestos, a partir de esa coincidencia opositorum sale la sal, que es un elemento importantísimo dentro de la gran obra alquímica. Entonces, en este libro hay también una dialéctica, ¿no? O sea, se pasa de... Hay una tesis, una antítesis y una síntesis, y va de eso, ¿no? Más que de una conversión religiosa al uso, aunque para hablar de las... ¿Ve estas formas oblicuas, oscuras, enrevesadas de habla de uno? En vez de empezar un poema diciendo, porque cuando yo me metí una raya no sé qué, pero ya me he dado cuenta de que eso es malo, no hay que hacerlo, no sé qué. Claro, yo eso no puedo hacerlo, porque como yo no escribo para los imbéciles, pues claro, yo no puedo hacer, pues yo no puedo hablar como estoy hablando, yo no puedo escribir un poema como estoy hablando aquí contigo, porque eso sería dirigirme a gente imbécil, a gente poco sutil, poco elegante, poco sofisticada, ¿no? Entonces, claro, en vez de decir eso,
Pues claro, yo utilizo una serie de elementos que vienen de la tradición literaria, de todas estas literaturas de confesiones y de santos, y de literatura de santos con pecadores y arrepentidos y conversos, ¿no? Pero para hablar de qué, de que yo me he arrepentido de no sé qué pecado, me he convertido, no, para hablar de mi proceso de desintoxicación, ¿no? Ujú. Y hablando de todo esto, ¿crees tú en el perdón? Después de hablar de la culpa y de todo esto que hemos hablado. Yo no creo en el perdón, yo creo en la retribución. El perdón me parece un error muy grande, o sea, me parece una gran equivocación, me parece que creer en el perdón no... eh, de hecho, yo a día de hoy hay muchísimas personas que siguen haciendo la vida imposible en el mundo literario. Hay gente que sin motivo ninguno, porque yo no les he hecho nada malo, entonces esas personas ya les llegará. Pero sí es verdad que hay personas que me están haciendo ese daño aún a día de hoy, porque yo en su día se lo hice. Sin intención ninguna, porque yo en aquel momento era un niño con 20 años, yo no sabía lo que decía y yo pues ofendí a estas personas. Y estas personas, pues aún así, aunque yo lo hiciera sin mala intención, estas personas están en su derecho de cobrarse hasta mi última lágrima. En mi opinión me parece un poco forzado, porque claro, verá, es que han pasado ya 20 años, todavía 20 años después que yo te dijera esas cosas, por mucho que a ti te humillaran en público y tal, aún así, todavía no he pagado la deuda. Me parece no injusto ni me parece malo que esta persona tenga que estar vengándose, me parece desproporcionado. O sea, esta persona está en su derecho de vengarse de mí. Y bravo porque me estés vengando de mí. Si yo te hiciera eso en público y no te vengara, dijera, ah, bueno, yo no me ofendo, no sé qué. Eso sería darle energía a esa persona. Si tú dijeras eso, yo te despreciaría. Me parecerías una cucaracha pisoteable. Me invitaría a que te siguiera pisoteando. Pero si tú me haces eso y te vengas de mí, te respeto y te admiro, aunque me estés Ujú. jodiendo. Claro. Sí, pero en la proporción del castigo está la virtud también, ¿no? Claro, Entonces es lo que estamos hablando. claro, exactamente. Yo creo en el ojo por diente por diente, golpe por golpe. No 8.000 millones de golpes por un solo golpe. Entonces, claro, lo que me sorprende de esta persona es que 20 años después todavía necesite hacerme daño a mí. Eso es lo que juzgo. Malo, Ujú, no el hecho ujú, de que esta persona tenga que devolverme el golpe, ¿no? Eso para mí es la única manera de ser justo y de ser santo. Todo lo que no ujú, sea devolver el golpe es deleznable. ujú. Y hemos hablado de un poquito de todo tu recorrido poético, de esas criaturas mitológicas, de ese dolor, ese desgarro que puede llegar a provocar la poesía tuya en el lector. ¿Tú crees que la escritura debe tener un componente reivindicativo? Sí, porque esto tela. Reivindicativo solo si esa reivindicación es lo bastante original y es lo bastante, a ver cómo te digo, bueno, sí, lo bastante original y por supuesto está dicho de una manera que abre a la reflexión y abre al interrogante. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque hay mucha gente charca que se cree que está siendo reivindicativa y lo que está haciendo es escribir panfletos. O sea, una poesía reivindicativa no es que tú me hables en un poema de obviedades, porque es que los trabajadores, que no sé qué, o los negritos que se mueren en el estrecho, el melodrama, ¿no? Pobres, que hay alguien que vaya a pensar en los niños, los niños de Gaza, y me lo digas así, pero así, literal, o sea, no utilices un símbolo, no utilices un enrevesamiento, no, que me lo digas así, encima me lo expliques y me diga, pues eso está mal,
porque eso no se tiene que hacer como si yo tuviera 5 años. Perdona, no insultes mi inteligencia, porque yo no tengo 5 años para que tú me estés explicando a mí que los niños de Gaza se mueren y que son malos, eso no se hace, porque yo hace muchas décadas que salí de la guardería. Entonces, para eso me voy a comisiones obreras y que me den un panfleto. Entonces, esa poesía reivindicativa, eso es mierda pestilente. Ahora bien, ¿qué es una poesía reivindicativa interesante? Una poesía que reivindica cosas muy originales o bien cosas que no sean tan originales en el sentido de que mucha gente la reivindica, pero que esté reivindicada de una manera original y muy abierta a la reflexión y muy abierta al interrogante. O sea, que no sea una poesía de tesis, en que yo te digo, el capitalismo es malo, pero así con esas letras. Y claro, yo me quedo como, sí, ¿y? O sea, ¿qué me lo estás diciendo a mí o me lo estás diciendo a la cobaya esta que tengo aquí? Porque eso es mensaje para cobaya. Entonces, porque eso es tan obvio que es para cobaya. O sea, dime que el capitalismo es malo, que concuerdo en eso, pero dímelo de una manera que a mí me rompa la cabeza, que a mí me haga pensar en otras muchas cosas, que esa idea tan obvia y tan clara me lleve aquí, 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 que me haga pensar que, o incluso no, que yo incluso después de todo eso, pues haya alguien que diga, no, pues no me parece malo el capitalismo si en vez de cumplirse así, se hace así, así, así. Pero ahora bien, que me vengas tú a mí, como la señorita de la guardería o como la de educación especial, a hablarme a mí de obviedades, eso a mí me ofende. Entonces, claro, yo esos poemas no puedo posar mis ojos en ellos, ¿no? Porque me asquean. Y cómo, ahora que nos acercamos ya al final, afrontamos un par de preguntas en las cuales te pregunto por tus proyectos literarios futuros. ¿Cuáles son? Bueno, pues he escrito un libro después de Conversión de la Estatua de Sal, que está ya en una editorial. Está siendo leído y aprobado en estos momentos. No puedo decir qué editorial ni puedo dar más detalles porque no por nada, a mí me encantaría, yo soy un libro abierto, pero por desgracia hay muchos hijos de puta que no sé por qué motivo, porque yo no les he hecho nada nunca, pero me la tienen jurada y me la tienen sentenciada, y es gente que basta que yo abra la boca y diga una cosa para que me destruyan lo poquito que yo intento hacer para levantar la cabeza. Entonces no puedo hacerlo, porque es que van olfateando todo lo que hago eh, para rompérmelo, pero que eso está en la editorial. Y en estos momentos pues estoy escribiendo poemas sin mucha prisa, ¿no? Para el séptimo libro, que también será de poesía. Más adelante yo tengo ganas de escribir teatro, de escribir novela, del por fin, a ver si de una vez escribo una novela y no me limito al relato, ¿no? No va a ser siempre lírica. Prometo escribir de más género literario, pero bueno. El teatro se te puede dar bien, ¿no, Javier? A ver, la poesía, ¿qué relación le ves tú a la poesía con el teatro? ¿Es una manera de expresar a través de los personajes poesía, el teatro? ¿Ese drama? Sí, lo que pasa es que el teatro es el género más difícil, me refiero a la literatura dramática, ¿sabes? Porque es que no me voy a entrar en eso porque no nos da tiempo, pero bueno, ya eso es para otra ocasión. El No, teatro a tiene... ver, tiempo daría si tú tienes tiempo, puedes hablar. No, yo sí tengo tiempo, lo que pasa es que no te importa que como nos Tú pasamos ya de respondes, la hora, si quieres, si te he hecho la pregunta, no, si te he hecho la pregunta, responderás sin problema. vale. No, que el teatro hoy en día, ¿qué ocurre? Que por desgracia hoy en día literatura dramática no hay. O sea, lo que hay es teatro. Esto es una cosa que empieza con el teatro de la crueldad de actor, el que dice que el teatro no puede ser literario, el teatro tiene que ser espectáculo puro. Entonces, ¿cuántas veces no hay? Entonces, claro, ya dramaturgos no hay dramaturgos. Ya lo que hay es un actor que se dirige a sí mismo y que escribe para sí mismo. Entonces, claro, pues entonces, haciendo así, ¿para qué coño voy a escribir yo en un texto acotaciones, por ejemplo? Pues mira, las acotaciones son importantes. Por ejemplo, yo que sé, Paco Becerra, Angélica Lidl, Rodrigo García, pues escriben textos que tú los lees y dices, esto no es un texto dramático, esto es un poema largo, porque para que un texto sea dramático tiene que haber paréntesis,
entra por la puerta, fulano, coge un destornillador de una mesa y lo clava en la pared. Cierro paréntesis. Si no hay eso, si no hay acotación, eso no es un texto dramático. Pero eso se aprende en el instituto, ¿no, Javier? Se aprende en el instituto, Vamos a pero ver, luego yo he leído Bodas de Sangre, he leído Yerma, he leído, yo qué sé, a Lorca y a miles de dramaturgos y eso se aprende en el instituto. Tú ves las acotaciones directamente, ¿no? hombre, a ver, ya, pero también se aprende en el instituto que para escribir poesía hay que rimar y hay que medir las sílabas y luego tú cuando sales del instituto y te metes en poesía te das cuenta de Claro, que no, de que hoy en claro. día quien se atreva a hacer eso, bueno, medir las sílabas sí se sigue midiendo, ¿no? Pero quien se atreva a rimar, pues bueno, está haciendo el ridículo, está haciendo el hazmerrey de España, ¿no? O sea, quien ¿Es coño ridículo rima. lo de rimar ahora o qué? Hombre, totalmente. O sea, tú a una editoría, a menos que sea una editoría tipo, yo qué sé, ¿cómo se llama esta? Tiene que ser verso libre y más, más todo, más, como tú decías, Libre, vanguardista o qué. libre no, o sea, tiene que ser libre no porque la gente mide mucho los versos, ¿no? Yo mismo ya hoy en día los mido de vez en cuando, pero vamos, de vez en cuando, no es una cosa. Eh, pero verso blanco sí tiene que ser. Vamos, de hecho tú a una editorial, a menos que sea una editorial tipo como es, no me sale ahora la revista, Bueno, es una editoria con una revista que hay en Sevilla, que es una editoria del Opus Dei, en que publica gente muy rancia, sonetos y cosas, vamos, una absoluta compasión, ¿no? A menos que sean cosas así muy minoritarias y muy de nicho y muy de 4 monos en un salón, tú a una editoría mandas un poemario que rima y eso va directo a la papelera de reciclaje. pero las Y te canciones lo digo también no como siguen autor, rimando, ¿no? ¿qué? Las canciones siguen rimando también, ¿no? Las canciones sí, pero los poemas por escrito no. Entonces, Ujú. te lo digo, pero no como poeta, te lo digo como colaborador que he sido de editoriales, porque yo no solamente he sido autor de una editorial que me han publicado, yo he estado detrás de editoriales viendo lo que hay detrás de las bambalinas. Y te puedo decir que el libro que llega a una editorial de poesía que rima, libro que va a la basura, a menos que sea Ujú. un libro que yo qué sé, Claro, que claro, ¿no? Yo te a pregunto menos que sea una, porque a menos que sea una editoría casposa, pero vamos, una yo te editoría pregunto medio decente. porque, porque quiero aprender a hacer cosas, ¿sabes? Y saber cómo va el asunto, porque no estoy tan metido en poesía. Tú me dices esto y yo estoy tan acostumbrado ahora a leer verso blanco, a leer verso libre y tal, y creo que transmite mucho más también que la poesía rimada, ¿no? Hombre, claro, La totalmente. poesía rimada quizás sea más estética, pero este tipo de poesía que se hace ahora es mucho más funcional, llega más al corazón y al alma, ¿no? A mí la rima no me parece nada estética, me parece un horror, porque además me parece un soniquete que hay ahí. O sea, yo estoy de la opinión de que el poema tiene que ser, o sea, la gracia del poema, por decirlo de una forma muy pedestre, está en la imagen, no en el sonido. El sonido, por supuesto, también, ¿no? Porque la poesía tiene que tener una sonoridad, una musicalidad, pero no basada en la rima. La rima es que te apesta. Y eso, entonces, estas son cosas que tú no aprendes en el instituto. Por eso, lo que estaba hablando antes del teatro, en el teatro también te dicen, no, es que hay que poner acotaciones, porque es que, claro, no ve que la pone Lorca, porque claro, son muy de básicos. Luego, cuando alguien estudia arte dramático o lo que sea, mmm, luego te enseñan muchas cosas. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con que haya que ser tan moderno que no haga falta poner acotaciones. De hecho, se puede ser muy moderno poniendo acotaciones, nada más que hay que ver Valle Inclán o todo el teatro el nuevo teatro español que se llamó, todos estos dramaturgos neovanguardistas de los años 60-70, el teatro underground que hubo en los 60 y 70 en España. Mmm, en los que se usa mucho la acotación y de hecho el vanguardismo de la obra de teatro se basa precisamente en la acotación. ¿Por qué? Porque se hace esto. Por ser moderno, no. Yo creo que ocurre básicamente porque si poesía nada más que la leen 100 personas en este país, ya teatro lo leen 5. O sea, ¿quién coño va a ir a una librería y decir, me voy a comprar un libro de una obra de teatro? Por favor, ¿quién? El dramaturgo y el padre del dramaturgo, ¿no? Y la mujer del dramaturgo, ¿no?
Ha quedado un poco a lo mejor para ser representado, ¿no? Más Claro, público, ¿no? exactamente. Claro, entonces ya yo me imagino que los dramaturgos, que Angélica Líder, que Paco Becerra, dirán ellos, ¿para qué voy a escribir yo un texto dramático si esto no lo va a leer ni el tato? Pues nada, pues si llega el caso en que alguien me lo quiere publicar, pues yo publico simplemente los apuntes que yo escribo para mí, para saber lo que yo voy a decir, pero yo no me voy a decir, yo no voy a poner entre paréntesis eh, camina hacia la derecha con una bolsa de basura y la estrello contra la pared. Porque yo ya sé, porque como yo me escribo, me dirijo, me produzco y me interpreto, ya no Pero es como una, yo creo que eso es la base del drama, del teatro y del cine, ¿no? el que yo me En lo la guiso, yo me lo acotación, como. ¿no? La acotación, lo que tú le dices al personaje que tiene que hacer, ¿no? Hombre, claro, sí. Lo que pasa que ocurre, que ya hoy en día, no, yo ya no, o sea, ya como al teatro no va nadie, o sea, si no van ni al cine, van ahí al teatro, entonces claro, como el teatro no es rentable, ya el teatro no hay dinero para, como eran antes las compañías de teatro, que había un dramaturgo que se limitaba exclusivamente a escribir, un hombre que se limitaba exclusivamente a dirigir, una compañía, perdón, una compañía de teatro formada por 14 o 15 personas. Eso ya no existe. Eso ya, vamos, eso murió hace casi un siglo. Hoy en día, ¿qué es lo que hay? Hoy en día lo que hay es una única persona que es la que escribe para sí mismo, se dirige a sí mismo y se interpreta a sí mismo. Como mucho, otra más. Entonces, ¿qué pasa? Que como esa persona, ella se lo guisa y ella se lo come, pues ¿para qué va a poner una acotación ni nada? Pues te digo, ¿para qué? Por consideración a tus lectores. Es que a mí no me vale nadie. ¿Quién vale leer teatro en España? Bueno, nadie no, te leo yo. Entonces, por consideración a mí, aunque yo sea la única persona en toda España que lee teatro, te ruego, Angélica, que me pongas entre paréntesis las cosas que hace en el escenario para que yo me pueda hacer una idea. Porque como da la casualidad, como se da la circunstancia de que no representas apenas nada en España, nada más que lo representas en Aviñón, pues como comprenderás, no me voy a pagar un avión para ir a Aviñón y me voy a gastar 70 euros en tu obra para ver qué obra has hecho. No, me quedo en Sevilla y me la leo y me imagino cómo sería esa obra que estás haciendo en Aviñón, Angélica querida. Entonces, te rogaría que pusieras paréntesis en las cosas. No Muy vas a bien, dejar de ser moderna por muy hacerlo. bien. ¿Qué le dirías tú, después de lo que sabes ahora, a ese Javier Gato de 20 años que empezaba en esto de la escritura? Pues me daría un consejo no para escribir, porque yo no puedo darle a nadie consejo, porque como esto no es una cosa que se enseña, esto no es un taller de escritura, esto de las escrituras creativas, eso son excusas que se ha inventado la gente para poder comer de algo, ¿no? Porque claro, como filología hispánica es una carrera absolutamente inútil, que no sirve para nada, pues entonces nada más que sirve para ser profesor de instituto o de universidad, cosa a la que solo llega eh, el pariente del catedrático o la novia del catedrático o quien se la chupa al catedrático, o sea, si no cumple esos tres requisitos, jamás trabajarás en la universidad, solo te queda ser profesor de instituto. ¿Qué pasa? Que como obviamente nadie quiere ser profesor de instituto, porque ese es el trabajo más miserable y más peligroso que a día de hoy existe en España, ¿qué hacen? Se inventan estos de talleres de escritura creativa, pero eso es como inventarse que curo con las manos. Lo mismo, es una manera de inventarse un rollo para sacar dinero, porque es que nadie puede enseñar a nadie a escribir. El único consejo que yo le daría a alguien que tenga ahora 20 años es sobre el mundo literario. Le diría que el mundo literario no es un patio de juegos, ni es el banco de un parque donde se comen pipas y se fuma un cigarrito y se bebe una litrona, ni es una discoteca. Esto no es para pasárselo bien con los colegas. El mundo literario es una estructura mafiosa, clientelar, coercitiva, y hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y con lo que se dice, porque cualquier cosa, por mínima que sea, puede ofender a alguien
gordo y que esas consecuencias se noten para toda la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado en este mundo. Y por supuesto, en este mundo hay que entrar siempre de entrada sin la ilusión esa de que yo voy a vivir de la poesía, yo voy a vivir de yo voy a vivir de ser poeta. Que de verdad, yo cuando me entero de eso, digo, pero bueno, yo digo, estas personas, entiendo que son personas especiales, ¿no? Especiales en el sentido de, no sé si me estoy expresando. No, a Sí, ver, no, sí, a ver, me estoy sueños. expresando. No, pero me explico cuando digo personas especiales, Sí, 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 se sabe a sí, qué sí. tipo de especialidad me estoy refiriendo, ¿no? Vale. Ujú. Esto tienen que ser personas especiales, personas mm, que a las que les movieron la cuna muy cerca de la pared, ¿no? Cuando eran niños, que se cayeron al suelo cuando los parieron, ¿no? Porque ¿en qué cabeza cabe que tú vas a vivir de escribir poesía, de escribir nada, en qué cabeza cabe, ¿no? Entonces yo pues, le pediría a la gente que, para empezar, que no crea eso, ¿no? Porque eso denota un nivel de discapacidad Pero hay gente que lo bastante consigue, ¿no, mental. Javier? Hay gente que lo consigue, ¿no? Hay gente que consigue vivir, ¿Quién? hay escritores, ¿Quién? ¿no? Dime. Profesionales, ¿no? ¿Quién? Han Dime. ido ganándose Sí, el... dime un nombre, dime un nombre. Hombre, a ver, hay gente que ha pasado por este espacio que me ha hablado a mí y Benito Olmo el otro día me decía que vivía de la escritura. ¿Quién? ¿Benito qué? Benito Olmo, de Cádiz. De la escritura de qué género literario. Bueno, de prosa, de novela. No sé quién es, tendré que mirarlo, pero verá, si no me suena, eso ya está indicando que no vive de la prosa. Hombre, a No ver. sé quién es, no sé quién es esta persona, pero posiblemente sea mentira. Otra cosa es que viva de que a partir de escribir novelas, eso le ha abierto puertas para escribir artículos en periódicos, para dar clases, para dar charlas, para presentar a gente cobrando, para que lo lleven a un festival de escritores en Hungría o no sé qué, y allí le pagan el manso. Ah, amigo, pero eso no es que tú vives de vender tus libros de poesía. O sea, porque eso en España reverte y ya está. Y poco más. Y reverte también porque no se limita a eso, porque es funcionario, o sea, es académico de la Real Academia y escribe en periódicos y todo. O sea, que ni eso. No Bueno, porque... yo ahí creo, a ver, evidentemente creo que hay escritores después que puedan ser traductores, que puedan ser tal, que puedan ser cual, pero ahí discrepo un poco, ¿no? El escritor profesional vive de la escritura, pienso yo, ¿no? Es decir, Pues, yo he pasado gente por aquí que me ha dicho que es escritora profesional, es decir, y que vive de la escritura. Después que hagan traducciones y hagan cosas, bien. Y este chico Benito me dijo, yo no puedo decir que sea mentira que vive de la escritura, es lo que te quiero decir, ¿sabes? Ahí es donde voy. por ahí ha pasado mucha gente que dice que vive de la escritura y tú te la has creído. Porque Hombre, la a gente es muy ver, si no fantástica. tienen otro oficio, pues yo me lo creo, yo no tengo por qué no creérmelo. Pero bueno, que cada Hombre, uno puede pensar lo que... los otros oficios que tienen pueden ser estos que te he dicho, personas que puede traducen, ser. personas No que digo escriben que no lo haya. artículos, personas que son periodistas, personas que son profesoras, ¿no? El poeta profesor. O sea, el 99% de los poetas a que se dedican a dar clase de lengua en un instituto. Todos, Claro. todos, ¿no? Entonces, pero una persona que se dedica. Vamos a ver, también es que me estás hablando de narrativa. Bueno, en narrativa puede que no sea yo tan inflexible de eso es mentira, ¿no? Pues bueno, sí, puede haber narradores, pero vamos que Hombre, tampoco es. la poesía es más difícil dedicarse Más a ella. difícil no es Mucho imposible. más difícil, es prácticamente imposible. Ahí Imposible, estoy. prácticamente no, absolutamente imposible. Y ahí sí que me pongo yo férreo y a mí que me venga a mí aquí quien sea a decirme que no, que lo desmonto así. Yo a un narrador Sí, no lo puedo de desmontar más, yo a esta persona no la... vender poesía, libros, vender poesía. Es que, claro, hoy por hoy no hay ningún poeta que digas tú que yo sepa, ¿no? Que así que me venga a la cabeza.
que lo mismo lo hay, pero que se dedique solo a vender poesía, porque es un género que Vamos, se ha convertido. no lo hay ahora ni lo ha habido nunca. Mm. No lo ha habido nunca. O sea, estas cosas que hay ahora, esta polémica de Yolanda Castaño, que yo a Yolanda Castaño la adoro, porque Yolanda es un encanto de mujer, una mujer maravillosa. Lo que pasa es que, claro, Yolanda Castaño tiene una cosmovisión liberal de la vida, aunque ella quizás no sea consciente de ello, pero hay gente que se cree que es de izquierda, pero en verdad está siendo liberal, porque al final el liberalismo es la madre de todas estas cosas, ¿no? Todas las ideologías modernas. Entonces, ella parte de una idea liberal de que en última instancia, yo la quiero mucho, pero ella, pues, en ese caso, pues yo no comparto esa idea, ¿no? De que es que, claro, ser poeta es un trabajo, entonces habrá que vivir de esto, ¿no? Que hay de lo mío. Yo que estoy aquí matándome para escribir poesía para que a mí nadie me pague, no te pagan ni a ti, ni le pagaban a Homero, ni le han pagado a nadie en la historia de la poesía universal, cariño, a nadie. Por escribir, ¿eh? O sea, es verdad que los griegos pues contrataban a poetas, pero más que contratarlos como poetas, o sea, como escritores, los contrataban como performers, porque eran los escopas, eran juglares, ¿vale? Pero yo te digo, es que eso no ha existido nunca. Entonces, claro, pues sí es verdad que a lo mejor, vale, yo en narrativa no puedo ser tan tajante de si todo el que diga eso es mentira, no, puede ser que haya narradores que, pero vamos, yo te digo también, no porque estas personas no vendan libros, o sea, es que aunque tú vendas 100 millones de libros, el porcentaje que te queda a ti de beneficio personal es ridículo. Que hay que hacer O más sea, cosas, es lo que tú te refieres. Claro, te tienes claro, o sea, que... yo no, o sea, que nadie piense, o sea, que nadie se ofenda pensando que yo estoy aquí negando que la gente pueda vivir de la novela, porque es que a ti nadie te compra un libro. No, 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 es que le puede pasar incluso al mismísimo Reverte, que es que aunque tú vendas 100 millones de copias de ejemplares de un libro, como de esos 100 millones tú lo único que te quedas es con un 10%, del cual a su vez la mitad se lo queda la María Jesús Montero, pues entonces, claro, ¿tú de qué coño vas a vivir? O sea, vivir, bueno, pues sí, pues te sirve a lo mejor para un cafelito, para tomarte un cafelito, para tomarte 3 copitas, pero tú con eso no pagas una casa, tú con eso no pagas no mantienes a una familia, ¿me entiendes? ¿No? Eso, pues, yo no, entonces, vivir de vender libros incluso en narrativa lo veo algo complicado, la Sí, verdad, sí, ahí hay muchas ramas. Hay que aunque si vendiera esto, que si la cientos película, que si tal. claro, aunque vendiera cientos de millones. Ahora bien, que por escribir novelas eso hace que tú ahora tengas 20.000 minijobs de escribir en sitios, corregir, traducir, dar charlas, que te inviten a bolos, a recitales, ahí ya me callo. Pero es que por eso en narrativa dejo un poquito la puerta abierta, pero en poesía, te digo yo, pero vamos, ya puede venir aquí el Muy Sursus difícil. Corda, que lo desmonto así. Eso es mentira e imposible en poesía. Nadie vive de la poesía. Y lo Muy diré, bien. pero vamos, hasta que me muera. ¿Y esto por qué venía? Esto venía porque nos vamos a despedir, bien. Que Ah, nos vale, hemos volado vale. un ratito, no pasa nada, no pasa nada. El otro día estuve con Andrés un ratito más. Pues nada, yo lo único agradecerte ya que hayas pasado por aquí el ratito que hemos tenido desde las 9 y algo, aquí hablando de poesía, de tu obra, de un poquito de todo y del panorama pues que tú ves en todo el tema de lo que es la escritura nacional e internacional. Y yo te agradezco tu paso por el espacio, por mi experiencia como escritor y que nos hayas contado tu experiencia y tus inquietudes. ¿Vale, Javier? Muchísimas gracias por darme un espacio. Encantado. Venga, hasta la próxima, ¿vale? Hasta la Hablamos. próxima. Venga, buen Adiós. domingo.